Muchas gracias, Pablo. Me gustaría que hicieran preguntas. Los alumnos de la UNAM son famosos por no hacer preguntas. Ya, ayer hubo evidencia, ¿no, Alejandro? Entonces, Montserrat, pásenle. Acá adelante hay lugar. Pásenle. Esta plática es una plática de divulgación y si les interesa tenerla, ahí está. Veo que ustedes no son tan avanzados como los chinos inmediatamente la bajarían, la tendrían ya en la aplicación en el celular, ¿no? Por favor, maestros, yo sé que no la hacen, despiértense. Entonces, ahí está. Bien, la plática esta es una plática que he dado en varios lugares y sí me gustaría agradecer a las personas que me han enseñado óptica cuántica, para empezar a Pablo. Hemos tenido muchos ratos de discusión, tanto desde el punto de vista increíblemente práctico hasta cosas un poquito más fundamentales. Howard Carmichael me ha enseñado que la mecánica cuántica es lo que pasa en el laboratorio y son los clics. Todo lo demás está sujeto a lo único que pasa en la realidad son los clics y todo lo demás es una manera que nosotros tenemos de entender y de predecir sobre todo esos clics y qué van a hacer esos clics. Y les voy a mostrar unas cosas de clics muy bonitas. Bill Phillips, que es mi compañero de oficina, por su insistencia en tratar de veras entender la mecánica cuántica por un lado, pero siempre termina diciendo, pero lo importante es poder calcular, y cállate. Es el famoso shut up and calculate, que eso es lo que funciona en física, ¿verdad? Nosotros estudiamos física, no estudiamos filosofía. Si quieren ir a filosofía, váyanse para allá, no sirve. Pero física sí sirve, ¿ok? Física sí tiene capacidad predictiva. Eso es por lo que estamos aquí, porque podemos predecir. Bien, y el último fue de mis alumnos de doctorado, que también es otro Pablo, ¿no? Hay una abundancia de Pablos en la lista. Por sus preguntas tan incisivas, me ha hecho pensar y repensar algunas cosas. Mucho de lo que yo he aprendido ha sido gracias al apoyo de la National Science Foundation para los diferentes proyectos. Bien. Como les digo, esta es una plática de divulgación y es si tienen alguna pregunta, por favor háganmela, pero lo que todos ustedes saben es que el mundo es clásico, ¿sí? El mundo es clásico, donde el perrito se mueve en oscilación armónica, ¿no? Todos ustedes, la velocidad y en el tiempo, ¿no? La velocidad crece, decrece, cambia de dirección y el perrito está ahí tranquilamente oscilando. Ese perrito está oscilando y nosotros tenemos la capacidad de ver un poquito más de ese mundo, de ese perrito, con un microscopio. Y con ese microscopio, si lo amplificamos unas 10,000 veces, vamos a ver los cabellos, el pelo, la pelambre de ese perrito, y vamos a ver una cosa más o menos de esa forma, ¿sí? Esa pelambre, esa cosa, podemos nosotros hacer la siguiente pregunta. Oye, ¿qué pasa si ahora yo vuelvo a aumentar la amplificación? Si yo vuelvo a aumentar la amplificación, me doy cuenta de que una cosa muy, muy impresionante. Y esa cosa es que el mundo se vuelve discreto. Sí, dicho de una manera un poquito diferente, imagínense que en vez de ser el perrito, estuviésemos viendo un chip electrónico, y si ustedes aumentan y aumentan y aumentan la magnificación, llega un momento en que van a ver átomos de silicio. Pero fíjense que no hay medios átomos de silicio. Hay átomos de silicio. De la misma manera que no va a haber medios átomos de carbono, hay átomos de carbono. Sí, el mundo es discreto al final. El mundo se vuelve discreto en lo microscópico. ¿Sí? A veces nos ponemos filosóficos y decimos, esto es cuántico. No, esto es lo que sucede. Pásenle aquí y no hay costo.
El precio es el mismo y hay lugares también arriba en caso necesario. Entonces, lo que ustedes se dan cuenta es de que hay átomos de silicio, hay átomos de carbono, y me imagino que todos ustedes saben que la corriente eléctrica está efectivamente hecha de electrones. ¿Y alguna vez han oído hablar de un cuarto de electrón? ¿O de un medio de electrón? No, ¿verdad? O sea, como que vamos bajándole, y de repente, o hay átomos de silicio, pero no hay medios átomos de silicio. De la misma manera que ustedes dirían, no, bueno, pues aquí tengo un litro de agua, puede haber un medio litro de agua, ¿sí? Pero fíjense, cuando llegan a una molécula de agua, ¿hay media molécula de agua? No tiene sentido decir eso, ¿no? Entonces, eso va contra nuestra concepción natural de que el mundo es continuo, ¿verdad? Aquí lo que les estoy diciendo es, no, ¿saben qué? El mundo se acaba en algo muy chiquito, ¿ok? Está claro, esa es una, pásenle, mira, aquí es una de las cosas bien importantes para entender las consecuencias de nuestra manera moderna de describir la naturaleza. La naturaleza de Newton no predice en ningún momento que haya ese final. Y si ustedes dicen, bueno, no hay un medio átomo de silicio, o hay un átomo de silicio o no hay átomo de silicio. No hay medio electrón, o hay un electrón o no hay un electrón, ¿sí? Fíjense que ahí ya nos está, ¿y quién fue, por decirlo así, las primeras gentes que pusieron esto en como evidencia? Pues fueron precisamente hace 150 años Mendeleev, cuando estaba haciendo la tabla periódica. Es que hay átomos, hay una unidad hacia abajo, ¿ok? Entonces, para que no piensen que esto solamente fue una cosa que apareció entre los físicos. Los químicos tenían Mendeleev tuvo esa intuición increíble de decir, no, pues ahí hay algo que se acaba, ¿sí? Y no hay menor que eso. Bien, entonces, hace unos años, en los 50 años, le preguntaron a Richard Feynman, quien muchos de ustedes han oído muchas anécdotas y a lo mejor hasta saben hacer una integral de Feynman, y lo que le preguntaron es lo siguiente: si hubiese que salvar una idea de ciencias para la posteridad, ¿cuál sería esa? Y él decía que todo está hecho de partes. Pero fíjense que todo está hecho de partes y hay una parte menor, ¿sí? Entonces, la construcción está hecha de ladrillos y el tamaño del ladrillo menor es la mínima. Dense cuenta que eso cambia la manera de trabajar de la mecánica clásica, en donde ustedes se pueden ir a, no, pues tengo un fluido. Oye, pero el fluido más puede ser, o tienes una molécula de agua o dos, pero no puedes tener media. O como dice ahí, no hay cargas más pequeñas que un electrón. Fíjense, es una idea bien importante que a veces se nos olvida. Y la van a ver porque es bien importante. Si lo notan ustedes, todos los ejemplos que les acabo de dar son ejemplos de materia. ¿Ok? Pero ¿qué pasó a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX? A finales del siglo XIX, varios físicos se pusieron a medir muy cuidadosamente lo que se llama el espectro de cuerpo negro. Y es la radiación que da a un cuerpo que está caliente. Puede ser una forja, ¿sí? Puede ser un volcán, pero también puede ser una estrella como nuestro Sol. Esa radiación es una radiación y la pudieron medir con cuidado, el espectro, y esa medición del espectro daba una figura de esta forma. Lo único que quiero que se den cuenta es que el color de la radiación
la longitud de onda, el color de la radiación está relacionado con la temperatura. Y me imagino que todos ustedes se acuerdan que una cosa que está, hay rojo muerto y hay rojo vivo y hay azul, ¿no? Cuando una flama, si está blanca o azul, está muy caliente, si está el rojo muerto, pues son como 900 grados y así sucesivamente, ¿ok? Entonces el espectro y la temperatura van igual. Entonces eso era una cosa que no entendían, no podían echar la cuenta, y fíjense que ya habían aparecido los principios de la termodinámica y ya habían aparecido los principios de la electricidad y magnetismo. O sea, como que ya estaban los elementos, vamos a decir, de las interacciones que nos decían que era lo que podía pasar. Bueno, más o menos al mismo tiempo apareció una cosa que les movió el tapete como no se imaginan a los físicos de finales del siglo XIX. Y esa movida del tapete fue la aparición de un fenómeno que parecía completamente probabilístico en la naturaleza, y es la radioactividad, en el cual un núcleo emite rayos, dejémoslo así, y cambia. Y cuando los va a emitir es aleatorio. Oigan, eso, hasta ese momento, la gente decía, no, pues sí hay fenómenos aleatorios. Por ejemplo, si yo estudio un gas que tiene 10 a la 20 partículas, pues va a ser muy difícil que yo siga todas las trayectorias de cada una de esas partículas y tengo que hablar de promedios, pero todo es determinístico. La única razón por la que yo hablo de promedios es porque no puedo seguir las 10 a la 20 partículas. Pues está bien, pásale. Aquí hay lugar. Entonces, pero estos tres personajes de la historia de la física, Henri Becquerel, que el 27 de febrero del 96 se dio cuenta, por un lado, y el matrimonio de los Curie, que empezaron a trabajar a toda marcha y pues realmente fueron los grandes pioneros de la radioactividad, sí, pues ahí tenían ante ellos un fenómeno probabilístico. Pero fíjense que es un fenómeno probabilístico en escalas que podían en ese entonces medir. ¿Cuánto se tarda un fenómeno de radioactividad? Las vidas medias, el tiempo promedio de decaimiento de las cosas que ellos estaban estudiando, se extendía de unos minutos a unas cuantas horas y días. Entonces eso sí estaba dentro de la tecnología que podían medir. Por supuesto, hoy en día sabemos que hay muchísimos otros fenómenos probabilísticos que ellos no podían medir, pero este fue el primero que apareció y el primero que les movió o nos movió a los físicos eso de que, oye, sí hay algo probabilístico en la naturaleza, y lo que es muy simpático es que acuérdense que eran los grandes físicos franceses del siglo XVIII, los que nos enseñaron como Laplace, Legendre, Lagrange, d'Alembert y compañía, son los que nos enseñaron que, si tú tienes todas las ecuaciones de movimiento de todas las partículas, puedes predecir el futuro. Y son este par de francesitos con una extraordinaria polaca que se convirtió en francesa, los que nos dijeron, hay otra cosa. Entonces, en 1900, la Universidad de Berlín, que entonces era la famosísima Universidad Humboldt de Berlín, necesitaba un nuevo maestro de física teórica. En Alemania, el sistema universitario decía que todas las universidades debían de tener 2 profesores de física, uno de física teórica y uno de física experimental. Berlín había perdido su profesor de física teórica y estaba a punto de reponerlo. Le ofrecieron el puesto a Ludwig Boltzmann, el austríaco, él estaba en la Universidad de Viena, que olímpicamente les dijo, señores, Berlín es una ciudad aburridísima, a mí no me interesa ir a Berlín.
cosa que no les cayó muy en gracia a los alemanes, pero bueno, pues se la aguantaron y se lo ofrecieron a otro, también físico distinguido, de nombre Max Planck. Max Planck llegó en el verano del cambio del siglo, del 1900, a Berlín, y el otro profesor poquito después, ya cuando empezaron las clases empezaron como el 1 de octubre, invitó a el otro profesor era el profesor Rubens, ¿sí? Sabemos que exactamente fue el 7 de octubre de 1900, porque el 7 de octubre de 1900, cuando nació la mecánica cuántica, porque ese día los Rubens invitaron a los Planck, es un domingo. ¿A qué hacen los alemanes en domingo? Tomar pastel y café en la tarde. Y los pasteles son buenos. El café, pero, o sea, los pasteles son buenos. Pues, ¿qué hicieron? Me imagino, me da muchísimo gusto ver a las compañeras que están aquí, pero siguen siendo no la mitad de los que estamos en el... Entonces, lo que pasó en la casa de los Rubens, después de que se juntaron, el doctor Rubens y el doctor Planck se fueron al estudio y las señoras se pusieron a platicar en la cocina, me imagino, ¿no? Esa es intervención mía, pero a lo mejor se quedaron en el salón. Esa tarde, en la casa de los Rubens le enseñó a Planck los resultados últimos de la radiación de cuerpo negro, del espectro. Acababa de hacer una medición muy, muy precisa. Se los enseñó. Terminaron, comieron su pastel, se regresaron a su casa y Planck se encerró en su oficina, escribió esa ecuación en una postal. No, es en 1900, no hay celulares, no hay Facebook, no hay, ¿qué otra cosa usan ustedes? Bueno, lo que sea. ¿Qué es lo que hace Planck? Escribe en una postal. Después de que escribe la postal, manda la postal, sale de su casa, la pone en el servicio postal. Hay una cosa que yo creo que ustedes no saben ni qué es una postal, ¿no? Pero había una cosa que se llamaban postales, había una cosa que se llamaban timbres, había una cosa que se llamaban buzones, escribía uno una cosa, la ponía en un buzón y sabía que, siendo Berlín, si él la ponía antes de las 8 de la noche, iba a llegar la postal al escritorio del doctor Rubens a las 8 de la mañana, a la hora que él llegara a su casa, a su oficina. No está mal, ¿no? Sin fax, está bien, ¿no? Y le mandó la postal con la ecuación. Al rato que regresó, ya estamos en el día 8, se acerca el profesor Rubens a la oficina del nuevo profesor, el profesor de física teórica, el profesor Planck, y le dice: ¿y por qué? Ante lo cual Planck entró en una crisis existencial y en su biografía dice: fue un acto de desesperación. ¿Y qué fue el acto de desesperación? El acto de desesperación es que no solo la materia está hecha de partes, sino también la energía. Ahora, no suena trivial, ¿no? Y sabemos que la materia y la energía son una manifestación de lo mismo, ¿no? Pues si una está cuantizada, la otra tiene que estar cuantizada, ¿no? Pero en 1900, Planck lo dice en su autobiografía, fue un acto de desesperación. Y nunca le gustó. Pero lo hizo, lo resolvió, y no lo resolvió el 9 de octubre, lo resolvió hasta el 1 de diciembre. O sea, sí se llevó un buen rato en resolverlo, ¿no? Cuando menos encontrar una explicación que medio era creíble. Y con eso se inició, pues, ahora sí ven, hay 3 elementos que tenemos aquí, o 2 elementos. Todo está hecho de partes, la materia y la energía. Y hay una parte mínima. Y la otra cosa es un elemento probabilístico. Entonces, ahora
llega un grupo de físicos que se tiene que enfrentar a esta situación, y uno de los primeros que entiende la profundidad de ello es, por supuesto, Einstein. En el maravilloso artículo que escribió en 1905, en que explica el efecto fotoeléctrico, sí nace la idea del fotón. No fue él el que inventó la palabra. La palabra la inventó un profesor de química en el MIT, Lewis. Para los que están muy interesados en la teoría, en la historia de la mecánica cuántica, Einstein no se dio cuenta en ese artículo más que la energía estaba en paquetes, ¿ok? No hizo el salto en ese artículo a la asociación del momentum con el fotón, ¿ok? Eso fue después y probablemente fue Stark el que primero dijo, oigan, esto suena a que es posible, ¿ok? Sin embargo, empieza a ver cosas más interesantes en los decaimientos, y un joven neozelandés que trabajaba en ese momento en la Universidad de McGill y estuvo a punto de, y luego se iba a la Universidad de Manchester, McGill está en Canadá, Manchester está en Inglaterra, descubrió que el núcleo del átomo, ¿sí? Como parte de sus investigaciones en la radioactividad. Y se convirtió el laboratorio de Rutherford en el lugar más, llamémosle así, activo que había en el mundo para entender, acuérdense qué es lo que estamos tratando de entender, una parte probabilística con unas partes finitas. Recuerden, no hay medios átomos de silicio, no hay medios electrones, no hay medios fotones. ¿Sí? Y llega un muchacho que acaba de terminar su doctorado en Copenhague, estudiando propiedades eléctricas de semiconductores, llega a pasar una temporada al laboratorio de Rutherford en Manchester, y ahí se le ocurre la idea de lo que todos llamamos hoy en día el átomo de Bohr. ¿Sí? En donde hay probabilístico, ¿sí? Los altos, hay discreto, y nos enseña claramente que sí, efectivamente, el átomo de carbono es el átomo de carbono porque tenía un número finito de protones y electrones. Todavía no sabían que existían los neutrones, ¿sí? Pero ya sabían que había protones y electrones, ¿sí? Y todo eso ya empieza. Fíjense, por favor, fíjense cómo se van poniendo las partes, empiezan a ponerse las partes, ¿sí? No es una cosa que aparece abstractamente, sí, no es una cosa, sino que hay evidencia experimental, y hay cosas que no cuadran, hay actos desesperados, ¿sí? Pero hay cosas que a veces uno no se da cuenta que ha aceptado, como que todo está hecho de partes y hay una parte más pequeña. Eso, por favor, ojalá se lo lleven. Hay una parte más pequeña. Y van a ver que esto se va a ir un poco más adelante. Es más interesante de lo que todavía aparenta. Bien, entonces, Bohr nos enseña que los espectros de luz son, por decirlo así, la manera más clara de identificar, es como las huellas digitales de un átomo, ¿sí? Son los espectros de radiación, y eso es, pero unos años después, otra vez Einstein publica una serie de artículos verdaderamente maravillosos entre 1916 y 18, en los que explica que la fluorescencia de un átomo no es sino una versión muy similar a la radioactividad. Y ahí es donde él descubre la famosísima emisión espontánea. La emisión espontánea la descubre Einstein. ¿Cómo la descubre? Lo que Einstein dice, no, lo que está pasando es que para que yo obtenga técnicamente lo que Max Planck hizo es, bueno, si yo tengo una superficie caliente,
Si yo tengo una superficie caliente, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo de hacer a la luz para obtener el espectro? Y lo que Einstein dijo es, ¿qué tal si yo tengo un gas caliente? ¿Qué propiedades tiene que tener para emitir, para obtener el mismo espectro? Y se dio cuenta que tenía que agregar lo que se llama emisión espontánea, que es un efecto completamente probabilístico, que estaba íntimamente relacionado con lo que los Curie habían estudiado en radioactividad, solo que el tiempo de una emisión espontánea es del orden de 10 a la menos 8 segundos. ¿Se acuerdan que les dije que el tiempo de un decaimiento radioactivo eran minutos? Entonces, en ese entonces no se podía medir 10 a la menos 8 segundos, pero ahora sí, ¿no? Pero, bien, ok. Entonces, esa es una gran contribución, y a los que les interesa leer un artículo de Einstein, que si ya llevaron un curso de termodinámica y un curso de electricidad y magnetismo, lo van a entender. O sea, si están en el sexto o séptimo semestre, lo van a entender. Son esta serie de artículos de entre 1816 y 1818. Son magníficos. Son de una claridad impresionante, de una intuición física asombrosa. Y es impresionante decir, oye, pero es que yo le estoy entendiendo a Einstein, ¿no? Lo que va a decir, Einstein era bien abusado. Fíjese que no digo yo soy muy abusado, ¿no? O sea, de veras se los recomiendo, porque hay veces que uno dice, no, pues, ¿quién sabe cómo lo hizo? No, es bien clarito. Y, pues sí, es cierto. Entonces, inmediatamente después empezó la gran construcción de la herramienta de la mecánica cuántica. Y para ello entró una generación nueva en la que se distinguieron sobre todo Heisenberg y Schrödinger, pero no fueron ellos los únicos, sino también estuvo Dirac, de Broglie, Pauli, Born y por supuesto Fermi. Esta reunión es impresionante por muchas cosas. Voy a empezar a decir que si ustedes se fijan, solamente hay una mujer, es Madame Curie. Desde el punto de vista sociológico, ustedes van a decir, oigan, pero eso es realmente cruel, ¿sí? ¿Y por qué Madame Curie sí podía ir y los otros no podían? Las otras mujeres, por ejemplo, Lisa Meitner, que era investigadora en Berlín de radioactividad extraordinaria, ¿por qué no podía ir? La razón que a mí me han dado las gentes que han estudiado bien la historia de la física es que Madame Curie era viuda. Y si era viuda, tenía la obligación de proveer de comida a sus 2 hijas. Entonces podía trabajar y era una par del club de Toby, ¿no? De los otros. Mientras que Lisa Meitner no era viuda. María Gopper-Meyer tampoco era viuda, ¿no? O sea, sí había mujeres muy impresionantes, muy buenas, pero no podían estar en las reuniones. No se les hablaba de tú. Solamente se hablaba de tú a las gentes que trabajaban, que ganaban el dinero para mantener a los hijos. ¿Ok? Está feo, pero bueno. Bien, un personaje que a mí en lo personal me gusta muchísimo es justamente Enrico Fermi, que en 1934 cierra el círculo. ¿Se acuerdan que empezamos con la radioactividad? Luego Einstein dijo, no, hay una cosa probabilística, y Enrico Fermi fue quien formalizó que el decaimiento beta no era simple y sencillamente igual a lo que pasa en emisión espontánea, en el cual yo destruyo un átomo en el estado excitado y creo un átomo en el estado base. Fíjense que yo no dije que decayó el átomo. ¿Sí? ¿Oyeron lo que dije? Destruyo un estado excitado y construyo un estado base. Y lo que él dijo, destruyo un neutrón y construyo un protón. Y para conservar energía y lo demás, por supuesto que tengo que echar partículas. En un caso luz, un fotón, en el otro caso un neutrino y un electrón. Y todo funciona. Y eso
por decirlo así, cierra la construcción de la mecánica cuántica. Para hacer esto bien ya se necesitaba la electrodinámica cuántica de Dirac. Como les repito, 34 es cuando apareció este paper, extraordinario, verdaderamente extraordinario, sí, pero algo no cuadraba. Algo no cuadraba, y ¿quién fue quien dijo que algo no cuadraba? Para variar, fue Einstein. Y los que se saben su Hamlet, se acuerdan de que hay algo podrido en Dinamarca. Y esta conversación sobre todo pasó con Bohr en Copenhague. Y algo huele mal, le decía Einstein, a lo que Bohr decía, no, en los experimentos imaginarios todo funciona bien. ¿Y qué es un experimento imaginario? Este es un dibujo basado en sketches de Bohr. No lo hizo Bohr, pero Bohr lo mandó a hacer, en el que le trata de explicar todas las cosas y las consideraciones que tienes que tener para pensar en un fenómeno cuántico en el cual, por ejemplo, hay un decaimiento radioactivo de un núcleo. En 1930, en 1940, nunca podíamos pensar en que había un electrón, un átomo, un fotón. Siempre eran muchos y bueno, pues en realidad lo que tenemos son promedios y lo demás. Y lo que es impresionante, que me gusta a mí mucho de este dibujo y por eso se los pongo, es que Bohr decía, no, pero es que tenemos que conocer el tiempo y miren qué cuidadoso está su reloj y tenemos que tener la posición y fíjense en su regla ahí para medirla y todo está aislado y por aquí vas a ver si va a haber el decaimiento y lo demás. ¿Okay? Y lo que decía Bohr, y tenía mucha razón, ciertamente era muy abusado, al final de cuentas él decía, no, pues si yo hago los promedios de la manera adecuada, utilizo el principio de complementariedad y lo demás, todo funciona bien, absolutamente todo funciona bien. Pero ¿qué es lo que olía podrido en Dinamarca? Lo que olía podrido en Dinamarca, y que apareció en un famosísimo paper de Einstein, el famoso paper de Einstein, Podolsky, Rosen, en el cual dice, miren, si yo tomo la mecánica cuántica en serio, ¿sí? Va a haber cosas que no funcionan. Y vamos a ver, la primera no es tan complicada, es simple y sencillamente el principio de superposición, y como todos sabemos que la descripción de la naturaleza es una combinación de partículas y ondas, y hay ondas, por supuesto que hay superposición, de todas maneras vamos a ver. Ustedes ven aquí un cubo, y este cubo podría ser este o este. Sí, fíjense, esta cosa aquí podría ser la del frente, o esta cosa aquí podría ser la del frente. Pues ustedes lo ven ahí, bueno, pues órale. Y lo que pasa es que esta es nuestra visión clásica, y lo que pasa en mecánica cuántica es que al mismo tiempo podría ser este o este. ¿Qué es eso? Eso es el famosísimo gato de Schrödinger, ¿no? Que está vivo o está muerto. Las dos cosas a la vez. Espérate, pues, ¿qué es eso, no? Y las cosas se pusieron más complicadas en este artículo. Fíjense el título, ¿puede la descripción cuantomecánica de la realidad física ser considerada completa? El famoso artículo de Einstein, Podolsky, Rosen. Quiero empezar por decirles que este artículo está equivocado, pero ojalá yo me equivoque también como se equivocó Einstein. Él dice que esto no es cierto, la realidad es que esto sí es cierto, sin embargo nadie se había dado cuenta de las consecuencias que tenía decir, esto es posible. Y Einstein dijo, las consecuencias son absurdas, y hoy sabemos que las consecuencias son utilizables, que se vuelve mucho más interesante. Bien, ¿qué es lo que ellos decían? Einstein puso las preguntas y Schrödinger fue el que inventó la palabra entrelazamiento o enlazamiento, entanglement en inglés, no sé cómo se diga en alemán, y ahí es donde la mecánica cuántica se pone rara. ¿En qué sentido? Miren, imagínense que ustedes tienen una cajita con dos
cilindros, uno azul y uno rojo, ¿no? Es casi como los juegos que a veces uno se halla en la plaza o en la calle, en una entrada del metro, ¿sí? Una gente, pero fíjense que aquí está muy sencillo el juego. Tengo una cajita con dos y la voy a separar en dos, ¿sí? La voy a separar en dos, y entonces fíjense lo que pasa. Yo le entrego a él una cajita, le entrego a ella otra cajita y le pregunto a ella qué color te sale, y yo decir, me salió azul. Entonces yo sé absolutamente, con total seguridad, de que él tiene el azul, ¿sí? Pero si a ella le sale el azul, sabemos todos con absoluta certeza que él tiene el rojo, ¿sí? Entonces, lo que este señor dice, si yo obtengo el rojo, la otra persona obtiene el azul, hay una correlación perfecta. Una vez que yo sé un color, conozco el otro, puedo predecir el otro resultado conociendo el mío, perfectamente. Los resultados son aleatorios, si se dan cuenta, ¿no? Pero una vez que conozco el resultado, yo sé lo que le pasa al otro lado. Esto todos lo entendemos, y fíjense que lo que estamos diciendo es que el color rojo o el color azul existen en la cajita de ahí. Y lo que la mecánica cuántica nos dice es que lo que existe es una superposición enredada. ¿Qué es eso? Dice, voy a cambiar y voy a hablar de polarizaciones. Es una cosa que incluso aquí en los laboratorios ustedes pueden hacer, ¿no? Y si van al laboratorio de Alfred Durrem también hacen, pero si mi memoria me falla, la última vez que estuve en los laboratorios de óptica cuántica aquí en la facultad, lo podían hacer las desigualdades de Bell y cosas así, ¿no? Y usan polarización, bien. Entonces, fíjense otra vez. Si de este lado yo detecto azul, automáticamente yo sé que de este lado hay rojo, ¿sí? Aquí hay una superposición de azul más rojo, o de vertical y horizontal, horizontal y vertical. Si por otro lado, de este lado yo hubiera medido vertical, yo sé automáticamente que este es el horizontal. Lo interesante es lo siguiente. La propiedad azul o rojo, la propiedad aquí, no existe. Lo que existe es la correlación. Entonces, si yo cambio base, ¿qué quiere decir? Ahora yo voy a tener dos pares de lentes. Uno que mide rojo y azul y otro que mide verde y amarillo. Si en este momento ellos dos escogen verde y amarillo, cuando Licha vea amarillo, él va a ver verde. Pero si Licha ve verde, él va a ver amarillo. Si deciden cambiarse de lentes y ella mide rojo, él va a medir azul. Eso quiere decir que el rojo y el azul no son elementos de la realidad. La realidad no existe. Déjense los filósofos. Para nosotros lo que existe es la correlación. Es mucho más profunda y es una cosa que vamos a aprender a utilizar. ¿Ok? Entonces, aquí pueden ver, ¿no? Pues la superposición ahora es en otra base, ¿no? Son a 45 grados la polarización, en vez de ser a 90 y 0, 45 y menos 45, y vuelvo a tener esta relación anticorrelacionada que siempre es aleatoria. Y ahora, para todos ustedes que están interesados en enviar mensajes, ¿verdad? Porque pues quieren saber dónde va a ser la fiesta, ¿no? Entonces, para enviar mensajes, fíjense que ya les empiezo a describir algo bien interesante. Y lo voy a hacer en este momento, porque es una de las aplicaciones comerciales que ya pueden hacer. Si yo tengo un par de partículas entrelazadas y le entrego una a Alicia y le entrego, no sé cómo te llamas tú. Carlos, le entrego una a Carlos, ¿sí? Y les voy a pedir, por favor, que aleatoriamente se estén cambiando los lentes, ¿sí? Y escriban en una lista
los colores que ven. Entonces, ¿qué colores vas a ver? Vas a tener una lista que va a decir rojo, azul, verde y amarillo. Al terminar, lo hicieron 10,000 veces, ¿ok? Al terminar, tú le vas a mandar a Alicia, le vas a mandar una pregunta, oye, ¿qué lentes estabas usando en el primero, segundo? Y vas a buscar donde los lentes coincidan. Y donde los lentes coinciden, tú estás absolutamente seguro de qué resultado tiene ella. Le puedes mandar un mensaje. Y lo más importante, se acuerdan que tiene que ser completamente aleatorio. Entonces tú haces una prueba de que tu lista sea completamente aleatoria, porque si hay alguien que te está escuchando, no puede ser aleatoria y lo puedes pescar. ¿Ok? Ese es el famosísimo protocolo que les permite a ustedes cambiar. Y lo único que necesitan no es mandar el mensaje, sino mandar la llave, ¿verdad? Mandar la llave es lo único que necesitas para asegurarte que el mensaje no sea descifrado en las próximas 12 horas, porque no quieres invitar a todo el mundo a la fiesta, ¿no? Bien. Lo vamos a ver un poquito más. Entonces, queda claro que el enredamiento es una correlación perfecta, ¿sí?, de números completamente aleatorios, independientes de la base. Ahí es donde Einstein fue el primero que dijo, no, pero es que el azul y el rojo están definidos con las partículas que tú dijiste. Y no, la naturaleza lo único que le interesa es que están correlacionadas. ¿Qué color usas tú para medir? Eso es tu problema. Acuérdense que la naturaleza siempre responde a las preguntas que nosotros hacemos. Pero a veces no sabemos qué pregunta le estamos haciendo a la naturaleza. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué pasó? La mecánica cuántica, desde mi punto de vista, es el lenguaje de la naturaleza microscópica. Es el lenguaje que responde a la aleatoriedad y a el tener cosas infinitamente pequeñas, ¿sí? Recuerden, no tenemos medios átomos de silicio, no tenemos medios electrones, no tenemos medios fotones. O tenemos un fotón o no tenemos. O tenemos un átomo de silicio o no tenemos. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Y este lenguaje, que viene siendo una herramienta matemática, ¿sí?, con la cual escribimos interacciones. ¿Qué interacciones? Pues la gravedad, escribimos la interacción de la eléctrica, magnética, débil, fuerte, ¿sí? Estas predicciones, cuando menos en electricidad y magnetismo, son a 12 dígitos. No está mal, ¿no? No está mal. Pregúntenle a un economista una predicción a 12 dígitos y va a toser. Pero bueno, yo soy de las personas que creen que como es un lenguaje, pues no está ni equivocado ni incompleto, ¿no? No sabemos cómo aplicarlo todavía a la relatividad general, pero no es que esté incompleto, no. Simple y sencillamente es como si nos hubiéramos dado cuenta que para describir a la naturaleza yo tenía que hablar en verso, ¿ok? Y ustedes pueden hablar sin verso y que todo el mundo les va a entender, pero simple y sencillamente no van a describir a la naturaleza. La mecánica cuántica es ese verso, son las reglas para hacer rimas. Sí, y tienen consecuencias esas reglas, ¿no? Esas reglas nos dicen que todo está descrito por una función de onda, que esta función de onda está relacionada con probabilidades y que el principio de incertidumbre, por ejemplo, que no podemos conocer la posición y la velocidad al mismo tiempo, perdón por eso, no se pueden conocer simultáneamente con precisión arbitraria porque siempre hay un ruido intrínseco. Pero ustedes saben cómo resolver ese problema. O sea, el principio de incertidumbre no es un principio que sea fatal. ¿Por qué? Porque cuando ustedes les están pasando por el celular
el domicilio donde va a ser la fiesta el viernes. Y ¿qué es lo que pasa? Les dicen el domicilio 3400 y se va la señal. Oye, repítemelo, por favor. 420. Oye, repítemelo, por favor. 39. Entonces es 3429. Fíjense que repitiendo el experimento, yo logré, pese al ruido, tener el conocimiento completo. Repítanlo. Eso, el principio de incertidumbre solamente te dice, bueno, pues en una vez no lo vas a hacer, tienes que hacerlo varias veces, ¿no? Si hay un ruido intrínseco lo puedes reducir. Y se puede, ¿no? Sí, se puede, ¿no? Si podemos medir cosas tan exquisitas como, por ejemplo, LIGO que mide, no sé cuántos de ustedes se pusieron cuando el descubrimiento de la detección de la onda gravitatoria, ¿no? la de hace un par de años. ¿Saben cuánto, si ustedes estuvieran midiendo la distancia de la Tierra a la Luna, al Sol, 150 millones de kilómetros, en cuánto cambiaría por equivalente, por el paso de la onda gravitatoria? Es menos de un átomo de Bohr. Es menos de un átomo de Bohr. Y eso lo podemos medir ya hoy en día. ¿Por qué? Porque hacemos promedio. ¿Ok? Bien. Entonces, la mecánica cuántica nos habla de superposición. Los sistemas pueden estar en dos o más estados al mismo tiempo. Está íntimamente relacionada con la dualidad onda-partícula. Hay una cosa muy interesante que en óptica cuántica usamos mucho, y es que el resultado de una medición cambia el conocimiento del estado del sistema. ¿Ok? O sea, si quieren ustedes, la mecánica cuántica es un sistema, esta manera de escribir versos que nos mantiene honestos. Si salió un clic, oye, pues ya sabes que el átomo está en el estado base, ¿no? No te pongas a decir que no. Tienes la evidencia ahí. El átomo ya está en el estado base. Es como una manera de mantener la contabilidad muy bien. No se vale decir, no, yo no vi ese, espérate, es que sí lo viste, y porque lo viste ya sabes que está en el estado base. ¿Sí? Y las cosas se complican más una vez que ustedes tienen un sistema de mucho más grande y complejo, y se los dejo a mis colegas que les gusta la teoría de la medida a alegar, pero yo, como uso más bien mecánica cuántica en óptica cuántica, las mediciones que yo hago son los clics en el laboratorio, y esto es lo que pasa. Y sí quiero que se den cuenta de que la naturaleza responde a las preguntas que le hacemos. Pero tenemos que saber muy bien qué pregunta le estoy haciendo. Desde un punto de vista un poquito más técnico, ustedes saben que pueden hacer una medición homodina, pueden hacer una medición de número de fotones, de intensidad, y los resultados son diferentes. ¿Por qué? Porque están haciendo una pregunta diferente. En un caso quieren saber la energía y en el otro quieren saber el campo. Y esos dos objetos, si bien relacionados, no son lo mismo. No son lo mismo. ¿Ok? Bien. Pero gracias a la mecánica cuántica, en 1948 empezó el primer transistor. Y este transistor mide unos 10 centímetros de altura. ¿Ok? Hoy en día, los transistores, esta ya es una generación bastante viejita, son 22 nanómetros. Hoy en día los transistores de la nueva generación son del orden de 70 átomos. 70 átomos. Es tan interesante que hoy en día Intel le echa tierras raras a los transistores para que no se porten demasiado cuánticamente. Ahora, todos ustedes, o casi todos ustedes, están en ciencias, y entonces cuando están muy románticos con su pareja, por favor, en vez de decirle te amo más que todas las arenas del mar, díganle te amo más que todos los transistores que hemos hecho los humanos. Lo cual es mucho más que las arenas del mar, pero estoy seguro de que si su compañero o compañera no está
en el mundo de la ciencia no lo va a apreciar. Entonces, se arriesgan a dormir afuera, ¿no? Pero bueno, eso ya es. Pero es impresionante que los humanos ya hemos hecho más transistores que arenas en el mar. Eso es un número apabullante y eso es lo que efectivamente nos ha permitido iniciar el mundo de la información, en el cual pues, la mecánica cuántica hizo posible el transistor, los láseres, la microelectrónica, las memorias magnéticas, ¿sí? Esa revolución es bien interesante porque nos ha enseñado otra cosa más. Todo está hecho de partes, ya les dije, pero ¿saben qué? También la información. También la información. Hasta ahorita ustedes estaban muy contentos con la materia y con la energía, pero la gran revolución, la segunda revolución cuántica nace de esto. Y bueno, pues ustedes pueden hacer un zoom en una tarjeta magnética y se van a ver esto. Y efectivamente está cuantizada. Es unos y ceros, ¿sí? Entonces, esta parece una señal telegráfica, ¿no? La información está guardada en unos y ceros, también está cuantizada. Pero por favor acuérdense que pese a que su mamá o su abuelita diga sí está en la nube, ustedes saben que eso no es cierto. Cuando ustedes dicen está en la nube, ahí están las fotos en la nube, no es cierto. Está en algún lugar, en un conjunto de servidores de Amazon, los servidores de Apple, los servidores del gobierno de México, pero está en un lugar y está guardado en una materialidad física. ¿Sí? Por más que uno diga sí está en la nube, no es cierto. Eso es una figura. Ustedes saben, entonces está sujeto a las leyes de la física. Fíjense en lo que estoy diciendo. La información está sujeta a las leyes de la física. Entonces podemos hacer cosas mucho más interesantes, ¿no? Podemos hacer una pregunta. Oye, esa cosa muy rara en la que él tenía una verde y Carlos tenía el verde y Lich salió con el amarillo. Eso es un recurso. Y la primera persona que se hizo esa pregunta fue John Bell. Sí, John Bell se hizo esa pregunta. Bueno, ¿es posible cuantificar el enredamiento? John Bell, para los que no han oído hablar de él, me imagino que algunos de ustedes han tenido que hacer la medición de las desigualdades de Bell. John Bell era un físico en CERN dedicado a aceleradores. Él era un físico que diseñó parte de los aceleradores de CERN. Y en las noches se dedicaba a cavilar de la mecánica cuántica. ¿Sí? No era al revés. Mucha gente dice, no, él era un gran filósofo de la mecánica cuántica, no era una persona que entendía de radioelectrónica, de un montón de cosas, de cómo hacer funcionar un acelerador. Y él fue el que dijo, oigan, es un recurso. Y hizo la pregunta, ¿es medible el enterramiento? ¿Hay algo que nosotros podemos medir? La respuesta fue sí. Y como les decía, muchas veces ya han sido probadas que sus desigualdades muestran que la realidad no existe. ¿Por qué? Porque las desigualdades de Bell nos presentan una disyuntiva. Y la disyuntiva es, tienes que negar una de estas dos cosas. Y yo creo que a todos los físicos, cuando menos a mí, no me gusta pensar que yo puedo matar a mi abuelo antes de haber nacido yo. Que eso es la causalidad. Que Licha y Carlos vean azul, verde, amarillo o rojo, qué bueno. Esto se puede acabar. Esto no. Para mí no. Entonces, es una consecuencia muy interesante desde el punto de vista, esa es la última consecuencia que nos trae este mundo que empezamos a descubrir que, recuerden, hay partículas mínimas
y hay fenómenos probabilísticos. Bien, la mecánica cuántica, yo les digo, es un lenguaje para describir nuestro conocimiento incompleto. Fíjense que aquí ya no dije realidad. Digo, nuestro conocimiento que viene siendo una colección de información. Ven cómo las cosas empiezan a juntar todas en la misma cosa, ¿no? De la naturaleza, pero no es la naturaleza misma. O sea, cuando dicen es que la mecánica cuántica es la naturaleza, no, es nuestra manera de describir ese conocimiento que tenemos, y es la mejor manera que tenemos, es el lenguaje que tenemos para predecir las detecciones en el laboratorio. ¿Sí? Vamos tratando de hacer que esa rareza, el enredamiento, haga algo práctico. Y ahí es donde aparece la segunda revolución cuántica. Lo que pasó, y la cita primera que quiero que lean todos ustedes, es de un discurso de Erwin Schrödinger, uno de los inventores de la formalización de la mecánica cuántica en los años 20. Él decía, miren, esto lo cita Dave Wineland cuando estaba dando su discurso de premio Nobel en el 2012. Schrödinger dijo hace casi 60 años, ¿sí? 60 años, nunca experimentamos con un solo electrón. ¿Se acuerdan que les había dicho eso? Que por eso inventaron los experimentos imaginarios Bohr y Einstein. O con un átomo, o con una molécula. En experimentos imaginarios a veces se asumen que lo hacemos, lo que invariablemente implica consecuencias ridículas. A Dave Wineland le dieron el premio Nobel precisamente porque él podía trabajar con un electrón. Él podía trabajar con un átomo. Bien, ¿y qué era necesario? Que hoy en día, y lo dice Dave, hoy en día hemos entrado en ese mundo. En el mundo en el que nosotros podemos ver un átomo, en el mundo en el que nosotros podemos detectar un fotón, ¿sí? Un bit de información. Y lo que necesitamos es un exquisito control del medio ambiente y sistemas macroscópicos simples, ¿sí? Todavía no podemos usar una partícula de DNA, es demasiado compleja, ¿no? Estamos hablando, no digo que no se vaya a llegar, pero ahorita hay un electrón, un ion. Bien, la naturaleza, recuerden, responde a las preguntas que le hacemos. En el laboratorio solo hay secuencias de clics. Y les voy a mostrar qué es lo que quiere decir eso. Mi colega Chris Monroe atrapa un ion de iterbio, ¿ok? Y ese ion de iterbio está emitiendo luz, un fotón a la vez. Y le va a hacer una pregunta. Esa pregunta que le va a hacer es, oye, ¿por qué no te vas de este estado base a este estado? Que si ustedes están acostumbrados, empiezan a acostumbrarse a pensar en el mundo de la información cuántica, uno tiene un spin para abajo, el otro tiene un spin para arriba, eso es un qubit, ¿verdad? Entonces, ¿cómo evoluciona ese qubit a la hora que yo le ilumino, con luz? De hecho, es radiación electromagnética. Entonces, lo único que puedo yo saber es si el átomo está en el estado base o en el estado excitado, ¿sí? Y es un clic a la vez. Y ¿cómo lo voy a hacer? Voy a repetir el experimento muchas veces, ¿verdad? Porque con una sola, pues no. Acuérdense que para que saber dónde iba a ser la fiesta tuvieron que hacer 4 veces la pregunta, ¿no? Y así sucesivamente. Y esto es lo que ven. Conforme se excita, ¿lo ven? Sí. Entonces, fíjense ahora qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que promediar, ¿verdad? Y ya pueden ver ustedes que aquí el átomo realmente está mayoritariamente en el estado base, aquí el átomo realmente está en el estado excitado, en el estado base, en el estado excitado, y si hago el promedio, esto es lo que todos ustedes en física llaman una oscilación de Rabi. Pero esa oscilación de Rabi es solamente sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, 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 no, 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 no. Entonces, cuando ustedes echan la cuenta y les sale la oscilación de Rabi, esto es lo que es. Está claro, ¿no?
Es simple y sencillamente el promedio de muchas veces repetir la pregunta, sí, repetir la pregunta y hacer el promedio, pero me fascina esta gráfica porque ustedes ven ahí, ¿no? Efectivamente el átomo nos dijo siempre estoy abajo, efectivamente el átomo les dice ahí siempre estoy arriba, y aquí como que a veces estoy abajo, como que a veces estoy arriba, ¿sí? Y en promedio decimos, está en medio. Pero en el laboratorio lo único que yo obtengo son sís y nos. Y gracias a la mecánica cuántica puedo yo explicar exactamente esto y predecirlo también, ¿ok? Entonces, estamos viendo pues la superposición y hay una superposición de estos y estos amplitudes están variando en el tiempo. En los años 80 hubo tres físicos maravillosos, en mi opinión, Peter, John y Howard, que nos dieron una manera de entender, formularon la mecánica cuántica solamente en base a saltos. No solamente en base a saltos, sino a cuidadosamente decir, cuidado, tú estás haciendo una pregunta de este tipo, entonces este es el tipo de salto que vas a ver. Cuidado, tú estás haciendo este tipo de medición, este es el tipo de salto que vas a ver. ¿Sí? Y desde el punto de vista de comprensión de lo que pasa en el laboratorio, no hay una cosa mejor que esta. Y para los que quieran aprender, Pablo Barberi sabe. Aquí sabe hacer estas trayectorias cuánticas de una manera que dilucidan qué es lo que pasa en el laboratorio de una manera. Pero como les había dicho al principio, no solamente hay una mínima parte de materia, sino también hay una mínima parte de energía, y ese es el fotón. Y Serge Harosh, en su discurso de Nobel, mostró este salto cuántico, pero fue de un fotón. Y otra vez, si ustedes sacan el promedio, ¿sí? Se dan cuenta de que efectivamente en un caso estás en un lugar y en el otro caso estás en el otro lugar. Claramente el promedio aquí es superiormente rojo y aquí es superiormente azul. Hasta cierto punto, el premio Nobel a Harosh y a Wineland es porque uno controla los átomos, y el otro controla los fotones, En el caso de los fotones, necesita muchos átomos, en el caso de los átomos, necesita muchos fotones. ¿Sí? Pero al final de cuentas, ambos, Serge controla con los fotones y Dave controla los iones. ¿Ok? Y tienen uno. Lo atrapan en una trampa y ahí lo puedes tener. ¿Cuánto tiempo, si el vacío es suficientemente bueno, lo puedes tener del orden de una semana? Un solo ion. Cuando yo estaba trabajando en CERN, nosotros mantuvimos un antiprotón 3 meses. Entonces, sí se puede, ¿no? Y le estás haciendo preguntas todo el tiempo. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿No? Y te responde lo que le preguntaste. No, pues amanecí bien, estoy cansado, lo que sea, ¿no? Es lo mismo que hacen con su pareja, ¿no? ¿Cómo amaneciste, no? Amaneciste. Bueno, y ahora sí, espero que ya empiecen a ver pues si ustedes quieren continua, de que tenemos la información cuántica que no es sino una consecuencia de que todo está hecho de partes, hay una parte mínima, esa es una, y la otra es que la información está sujeta a las leyes físicas. ¿Sí? Porque la nube es una cosa que no existe. La nube son servidores que van a usar transistores, que van a usar memorias, que van a usar algo, ¿no? Y eso es un fenómeno físico. Bien, históricamente sí me gustaría hacerlos ver que la información cuántica, el estudio de la información cuántica, empezó por una pregunta que se hicieron un grupo de físicos en IBM, Charlie Bennett, Rolf Landauer y Benioff. Ellos hicieron una pregunta bien bonita. ¿Cuáles son
los límites termodinámicos de una computadora. ¿Dónde gastamos energía y no la podemos recuperar a la hora de hacer una cuenta en una computadora? Y ellos se dieron cuenta de una cosa fabulosa, y eso es que es a la hora de borrar los registros al final, porque vas a volver a usar la máquina. Tú puedes hacer todo reversible, menos el hecho final de que ya hice la cuenta, le borro el delete de la computadora, ahí es donde no, ese es el límite. Y nosotros ahora sabemos que eso tiene esa raíz, es la raíz última de los límites físicos de la computación. Entonces, por eso es que ellos estaban muy interesados en hacer o inventar una computación reversible, pero se dieron cuenta que no era posible. Porque al final de cuentas tienes que borrar. Terminas la cuenta y tienes que borrar para volver a hacer otra cuenta. Y más o menos, un poquito después, más o menos al mismo tiempo, Feynman, y les puedo presumir que yo estuve en la conferencia donde lo anunció. En esta conferencia, yo estuve. ¿Sí? No que lo entendiera, fíjense. Son dos cosas diferentes. Pero que yo estuve en ese lugar, yo estuve. Cuando dijo, no, miren, pues yo creo que la mejor forma de hacer cuentas cuánticas es con una computadora cuántica. Eso es lo que dijo. Si quieres ustedes estudiar un grupo de fenómenos cuánticos, pues lo mejor es que lo hagas en el laboratorio con unos espines y controles y te salga la respuesta. ¿Sí? Y poquitito después, a él también lo conocí, tampoco lo entendí. Él pasó un año cuando yo estaba de estudiante graduado, estaba de postdoc con el profesor John Wheeler, y era rarísimo, pero bueno, y él dijo que los que leen el New Yorker, salió un artículo interesantísimo de él en el New Yorker, y todo lo que dice el New Yorker es cierto. Es David Deutsch. Y fue el primero que dijo, no, es que esto se puede tomar más en serio. Y entonces, ese es el origen, y entonces empieza a nacer una ciencia nueva para el siglo XXI, que es la información cuántica. La forma en que yo se las puse es un poquitín heterodoxa, pero creo que les abre la visión, ¿no? Es que todo está hecho de partes, pero hay una parte mínima, y la física determina la información, entonces la información también puede tener una parte mínima y está sujeta a las leyes de la mecánica cuántica. Y como está sujeta a las leyes de la mecánica cuántica, pues podemos tratar de ver cuáles son las diferencias entre un bit clásico y un bit cuántico. Entonces, el bit clásico es un 0 o un 1. El bit cuántico es un 0 y un 1. ¿Se acuerdan? No es un O, es un I. Lo que quiere decir que si yo tengo un registro de 3 entradas, yo puedo aquí en este registro guardar los números del 0 al 7, ¿verdad? Porque este es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, ¿verdad? Entonces puedo escribir 0, 0, 0 es 0, 1, 0, 0 es 1, 0, 1, 0 y todo lo demás, ¿sí? Esto está muy bien, pero en mecánica cuántica, como este es un qubit y puede estar en una superposición entre 0 y 1, ¿se acuerdan que es? ¿Cómo sabemos que es esa superposición? Si le preguntamos muchas veces, nos va a decir que estaba en el promedio, ¿verdad? Lo que les enseñé. La respuesta que nos dice es yo estoy arriba o yo estoy abajo. Pero si lo promediamos, decimos, oye, se me hace que tú estás en una superposición. Y fíjense que el número que podemos escribir es 000, 001, 010. En realidad, tenemos 2 a la n. Este es un número y estos son todos los números posibles. Entonces se dan cuenta de que eso es muchísimo más poderoso para echar una cuenta. Y ese echar una cuenta es lo que precisamente el algoritmo más interesante desde el punto de vista de la criptografía es que nosotros podemos multiplicar muy rápido y factorizar muy despacio.
Eso es exactamente el mensaje que Carlos le quiere mandar a Licha, es la llave para poder factorizar. ¿Sí? Le va a mandar uno de estos dos dígitos. Nada más que cuando ustedes hacen una transacción en el banco, el número tiene cuando menos 128 dígitos. Está grandecito. Para que se den una idea, la criptografía pues es una cosa complicada. Si ustedes les doy este número y les pido que por favor lo factoricen, hoy en día se tardarían 2 años con 1000 computadoras de primer orden. Sin embargo, si lo hacemos un poquito más grande el número, como los recursos se crecen exponencialmente, nos tardaríamos 4 años con 1 millón de millones de computadoras. ¿Por qué? Porque los recursos crecen exponencialmente. Por eso es que efectivamente usamos este truco para encriptar. Nada más que Peter Shor se dio cuenta que utilizando una computadora cuántica podíamos factorizar un número de manera polinomial y no exponencial. Y ahí es donde todo mundo y sobre todo las compañías que están sujetas al, ¿cómo se llama?, al espionaje industrial, ¿no? O sea, esos gritos de Samsung contra Apple y de Apple contra IBM y lo demás, no son sino simple y sencillamente una realidad sobre lo que está pasando todo el tiempo del espionaje industrial. El espionaje, y a ellos les interesa muchísimo y por eso, pues, órale, ¿no? Pero también a los gobiernos, ¿no? Pero los gobiernos ya están un poquito más lentos que las compañías privadas, ¿no? Apple y Amazon saben mucho más de nosotros que incluso la combinación del gobierno de Estados Unidos, de México y de Rusia, ¿no? Somos más importantes para Apple y para Amazon y para Netflix que para los gobiernos. Bien, lo que esto ha generado es que estamos iniciando la información cuántica. Ya hay compañías que empiezan a ofrecerles objetos. Esta es una trampa para iones. Esta trampa para iones permite operaciones como las que les mostré, pero en vez de ser 1, puede ser 50 o 60. ¿Sí? Esta es la computadora de IBM, la de 5, si mi memoria no falla, esta tiene 50 qubits. Las personas que están interesadas en usar una computadora cuántica saben que el Quantum Experience QX de IBM está en la red. Ustedes pueden escribir un pequeño programita, mandarlo a que lo resuelva la computadora cuántica y obtener los resultados y no les cobran. Y tienen, la última vez que yo me enteré, en serio, tenían 3 tipos de procesadores. Y lo que también entiendo es que el mejor procesador es el que tiene el menor número de qubits. Con más qubits hay problemitas de comunicación, por un lado, entre los diferentes qubits, y por el otro también hay un problemita la decoherencia es mayor. Pero ustedes pueden mandarle a hacer una operación que es simple y sencillamente una prueba de Bell. Una prueba de Bell así, tiene 5 qubits, usan 4 y con esos 4 lo pueden hacer y les salen exactamente las desigualdades de Bell con los resultados. Es un resultado bien bonito que ustedes pueden. Sería como, esa es la pregunta, oye, ¿tú de veras eres cuántico? Y si no les da un número mayor que 2, pues la respuesta es no, aunque IBM diga que sí, ¿no? Entonces, esta es una cosa bien interesante. El problema, si ustedes ven esto, es que este es un refrigerador que funciona con helio 3, es muy complicado, tiene que estar a 10 milikelvin y, digamos, esto mide 50 centímetros. Todavía no es igual a su iPod o iPod. Bien. Uno de mis colegas, Chris Monroe, acaba de empezar una compañía que se llama IonQ, en la cual están empezando pues a ofrecer computadoras cuánticas. ¿Cuál es el número más alto de
qubits que ellos tienen hoy en día ya han logrado tener 100, déjenme ser muy cuidadoso, 100 qubits físicos. Me imagino que habrá algunos de ustedes que saben más computación cuántica que yo y todos saben que un qubit lógico cuando menos se lleva 10 qubits físicos por todas las cosas que hay que tener para cuidar de los errores. Entonces el resultado final es que es una computadora con 10 qubits, pero ya con garantía de corrección de errores. ¿Ok? Eso es lo que ellos están ofreciendo en un futuro. ¿Cuál? No sé. Bien, para terminar, yo creo que la segunda revolución cuántica ha llegado, no sé, yo espero que ustedes ya estén pensando en términos de qué se puede hacer, qué beneficios se pueden hacer, ustedes pueden decir, no, pues a mí me interesa la parte práctica, no, también puede ser la parte fundamental, ¿no? ¿Cuáles son, o sea, ustedes han oído de las desigualdades de Bell, las desigualdades de Bell dicen que lo máximo es 2 raíz de 2. ¿Qué pasa después? ¿De veras eso es una cota dura que la naturaleza nunca va a violar? ¿Qué pasa si yo me meto a ese lado? ¿Sí? ¿Cuál es la relación entre la información y lo que pasa dentro de un hoyo negro? Yo sé que en la UNAM hay mucha gente que le gusta la gravitación. Esa es una pregunta muy fuerte. ¿La información se pierde o se transforma? ¿Y se transforma en qué? ¿Sí? Entonces hay preguntas muy padres, muy interesantes, que yo espero que ustedes se las empiecen a hacer. Y lo que sí les puedo decir es que el Abaco y su iPhone son mucho más parecidos que su iPhone y una computadora cuántica. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí. No me queda claro muy bien por qué dices que la información también tiene que estar cuantizada. Desde mi punto de vista, no se le atribuyó la interpretación de Fotón a Max Planck, porque él está asumiendo que cuando determinó la distribución, el origen de los cuantos de energía es porque estás trabajando con un sistema de materia y la materia está constituida por átomos, que eso se lo dio por hecho. Bueno, lo puede haber dado por hecho. Después llegó Einstein y con el efecto fotoeléctrico él sí asume que la energía, la radiación electromagnética está cuantizada, entonces el efecto fotoeléctrico se explica porque supones que la radiación electromagnética está cuantizada. Posteriormente hay sé que hay artículos, no los he leído, pero sé que hay artículos que dicen que debido a los detectores que se usan, puedes explicar el efecto fotoeléctrico sin necesidad de utilizar la radiación electromagnética como fotón, porque los detectores siguen siendo materia y la materia está hecha de átomos y los átomos pues responden de manera cuantizada a la radiación, sea esto o no cuántico. Pero ya después con los experimentos de óptica cuántica, a mí sí me queda más claro que sí la radiación energética, los fotones están cuantizados y puedes decidir si es 1 o 2 o 3. Pero en el caso de la información, como la estás utilizando para representar o para tratar de responder preguntas que le haces a objetos cuánticos, por eso es que te da respuestas de sí o no, en los experimentos y los clics, pero no me dice, así como los átomos con la radiación y la radiación en sí misma, no me dicen sí que la información podría estar cuantificada. Mira, muchas gracias de la pregunta. Para empezar, sí quisiera decirte que lo que cuantizó Planck fue el campo electromagnético. Él no dijo que los átomos, él dijo que la electricidad y el magnetismo. Entonces, la historia es campo electromagnético y Einstein dice, no, pero es que los átomos son los que generan la luz. Sí, es así. Pero efectivamente tú puedes, para muchos fenómenos que se creen cuánticos, ¿sí? Que solamente hay una explicación cuántica, hay una explicación clásica, ¿sí? En la que tú no necesitas asumir que el campo electromagnético está cuantizado. Y hay unas personas que dicen la primera cosa que efectivamente te enseña que el campo electromagnético está cuantizado es el efecto Compton. No hablé del efecto Compton, pero lo conoces,
En los años 20 eso convenció prácticamente a todos. Ya a nosotros, con el paso del tiempo, sí son los experimentos de óptica cuántica en los que te enseñan correlaciones que no pueden existir en el mundo clásico, las que te dicen, pues sí, tiene que haber fotones, ¿no? Y ahora muchos de esos experimentos se pueden hacer con átomos fríos y todo sigue funcionando muy bien. Fíjate que la pregunta de la información, yo no soy una persona que sepa mucha teoría de la información, pero tú sabes muy bien que la información hoy se transmite siempre en unos y ceros. La manera en que te llega la información a ti es una manera digital. Y lo único que te transmite Telmex o en el caso de México, ¿no? Pues las líneas son de Comisión Federal y hay una red completa del país de Comisión Federal, creo que hay otra o había otra de Pemex, no sé, la de Comisión es la que más se usa, ¿sí? ¿Y qué mandas ahí? Pulsos que dicen, ¿hay luz o no hay luz? Pero porque está unido, está ligado a que estás utilizando transistores que están... No. Eso es exactamente la manera en que se transmitía la información en el sistema de información de Napoleón, que no sé si ustedes lo conocen, pero es el sistema de transmisión de información óptica, en el cual hizo una serie de torres por toda Francia, con un haz de luz, y lo apagaban y lo prendían con una cortina para mandar un mensaje al otro lado. Eso es suficiente. Es discreta. Y tenían una manera de interpretar esos ceros y unos, como tenemos ahora una manera de interpretar los ceros y los unos, para entender que te estoy diciendo A, B, C, D y lo demás. Es la manera más eficiente de mandar información. Pero lo que la información cuántica te da es que dice, mira, no te limites a mandar ceros o unos, manda ceros y unos, manda la superposición. En vez de tener un objeto con 3 números, ahora vas a tener 2 a la 3 posibilidades de mandar. Es muchísimo más poderosa. Si tú quieres decirlo de una manera a lo mejor no correcta, pero cuando menos en mi imaginario no es tan incorrecta, estamos pasando de una manera de comunicarnos serialmente a una manera de comunicarnos paralelamente. Pero de que la información está sujeta a leyes cuánticas, por supuesto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la información es física. Ya sea luz, ya sea iones, ya sea el sonido que te está llegando, ¿no? Pero no es el fenómeno que está representando la información que es el cuántico. Acuérdate cómo lo puse yo. Lo cuántico es el lenguaje en el que está escrito. El fenómeno es cómo lo vas a describir y cómo lo vas a aprovechar. Lo puedes aprovechar de una manera clásica, y es como Shannon y estructuró la teoría de la información, ¿no? Que nos enseñó que la información eran ceros y unos, ¿sí? Y que el mensaje no era importante, y que había una entropía en el mensaje, en la información en general. Eso fue en los años 40, ¿sí? Curiosamente, 40 y 50, curiosamente uno de los matemáticos que más estudiaron ruido, Norbert Wiener, los que han oído hablar de los procesos de Wiener, ¿no? Sabrán, Norbert Wiener, uno de esos, ese señor, murió cuando apenas empezaba el mundo digital. Yo siempre he creído que él hubiera hecho contribuciones fabulosas a la teoría de la información en el mundo digital, pero murió. ¿Sí? Yo velo desde este punto de vista, ya sea que tú uses una teoría clásica o ya sea que tú uses una teoría cuántica, es una descripción de la naturaleza que te va a permitir predecir.
Y la que te dé mayor capacidad predictiva es la que va a ser más valiosa. Lo que nos dimos cuenta a finales del siglo XX es que la teoría de la información ganaba en capacidad predictiva si la tratabas cuánticamente. Y ha sido fabuloso esa sinergesis entre las dos, entre la física y la información cuántica. Perdón, la física y la teoría de información. A la luz de que, bueno, se van a escribir las reglas, cómo funcionan las reglas. Vamos a escribir en verso. ¿Sí? Y la razón más importante es que al escribir en verso, al escribir de manera cuántica, vuelves el proceso paralelo. Porque, les repito, si tú tienes 6, 7 registros o 10 registros, ¿sí? En vez de tener 10 registros, tienes 2 a la 10. Y como les decía, vamos teniendo 128 registros, aquello ya se vuelve impresionante, ¿no? 2 a la 128 contra 128, 2 a la 128 es un número muy cercano a 10 a la 128, que es grandote, comparado con 128 dígitos. Sí vale la pena. Sí. En las máquinas estas de IBM y las empresas estas de IonQ, ¿qué tipo de sistema físico es el que se está Mira, en IonQ están usando iones. O sea, los mismos iones que yo les mostré, ahora ya pueden tener como 100, ¿sí? ¿Cuál es el problema con 100 desde el punto de vista? El problema más grave es que si tú ¿se acuerdan que yo les había dicho hace rato que un átomo podía vivir, por decirlo, un ion podía vivir en la trampa una semana, ¿no? Fíjate que si tienes uno es una semana, pero si tienes 100, la vida media se decrece en 100, ¿no? Y ese tiempo es la exponencial de ese número. Entonces, tu computadora que tiene 100 entradas va a estar perdiendo una de esas entradas aleatoriamente a lo mejor cada 10 minutos. Tú no puedes vender una computadora que falla cada 10 minutos. Bueno, a veces IBM lo logró, ¿no? Pero bueno, ¿ok? Entonces, ese es... Pero son 100, entonces es una ventaja. Por el otro lado, la de IBM usa superconductores. O sea, es una combinación, no me acuerdo ahorita si son qubits de flujo o si son qubits de carga. Yo creo que son qubits de flujo cuántico, ¿no? Entonces, o sea, si ustedes tienen un circuito, un squid, saben que pueden crear una superposición de la corriente yendo en esta dirección y la corriente yendo en esta dirección. Y esos son los dos estados del qubit. Pero la desventaja es que tienes que operar a 10 milikelvin. Y eso es complicado. Bueno, ustedes pueden decir, oye, pero es que es absurdo, pero yo espero que no muchos de ustedes hayan tenido que ser sujetos a una imagen de resonancia magnética, ¿no? Pero una imagen de resonancia magnética opera a 4 Kelvin. No se dan cuenta, pero eso opera a 4 Kelvin. O sea, no está ya tan lejos de lo que pasa, ¿no? Y ya no es una cosa que solamente existe en el mundo de la investigación, ¿no? Hay compañías y hay médicos que te dicen, no, ¿sabes qué? Sobre todo si te amolaste unos cartílagos, no hay una mejor forma de hacer una imagen que con resonancia magnética, ¿no? Entonces, el decir esto es muy complicado, es muy difícil. Ustedes vieron el primer transistor, una cosa de este tamaño, hace 70 años. Y hoy su celular tiene, no sé, del orden de 10 a la 10 transistores. O sea, no, tampoco es cosa de
Esas son las dos tecnologías que van más a la punta. La de superconductora y la de iones. Sí, y es lo que yo he oído la mayor parte. ¿Perdón? Mira, con luz es lo ideal para transmitir la información, pero para procesar la información, dicho de una manera un poco simplista, no muy equivocada, si yo pongo dos rayos de luz, uno con el otro no interactúan. Y entonces eso quiere decir que vas a tener que utilizar otra cosa para tener la interacción. Y eso complica, pues, no se ha encontrado una tecnología lo suficientemente madura para poderle invertir en serio. Aunque mucha gente dice, no, los átomos fríos son una maravilla. Sí, son una maravilla, ¿no? Pero vamos, ya tienes que responder a la pregunta que nunca te haces, ¿sí? Cuando tú confías en una tecnología madura, es que tu celular se prende en el momento en que le haces así, ¿no? De que el automóvil se abre cuando yo le doy así a la llave. Eso es una tecnología madura. Sí, no necesitas, es predecible. Cuando dices, es un 10% operable, lo siento, ¿no? Vamos, te vas a subir en un avión en el que te dicen, no, pues tenemos una probabilidad de caernos del 10%. O sea, todos ustedes vieron lo que le acaba de pasar a Boeing. ¿Y cuál es la probabilidad? Es 10 a la menos 5. ¿Yo me voy a subir? Por supuesto que no. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque no es una tecnología madura, no es una tecnología confiable. Y como yo les digo, porque muchos colegas míos en física dicen, no, los ingenieros son lo peor. Espérate, es que ¿cuántas veces has leído las instrucciones de un aparato que te llega antes de prenderlo? No, pero ¿para qué? ¿Quién fue el que tuvo que pensar en todas las barbaridades que íbamos a hacer nosotros? ¿Sí? O sea, compras el carro, te entregan el iPhone, lees las instrucciones, ay, ¿para qué? Ay, no lo puedo bajar, bueno, pues ahora sí le aprieto el help. Se dense cuenta de la dependencia de tecnologías maduras que tenemos, que es impresionante, ¿no? Impresionante. Y bueno, no solo eso, ¿no? Del agua, de los alimentos y lo demás allá, ¿no? Entonces, yo sí creo que las dos tecnologías más avanzadas, y tienen sus bemoles, son, pero puede haber una sorpresa, que no se nos ha ocurrido, como, pues, por decirlo, ¿no? A nadie se le había ocurrido en 1948 el transistor, ¿no? Y la miniaturización llevó 10 años. O sea, los transistores seguían grandotes así hasta el 58. Y los primeros radios de transistores aparecieron en los 60. Entonces, o sea, la historia tecnológica, ¿no? Pero lo que sí es bien importante, otra vez les repito, es que, uno, tiene que funcionar sin leer el manual, ¿no? Y bueno, fue lo que quiso hacer Boeing. No sé si se han leído con detalle, ¿no? Boeing, no, está tan bien el aparato ahora que los pilotos no necesitan nada de entrenamiento, lo que ellos ya saben ya va a funcionar, ¿no? Y si leyeron lo que pasó en el segundo accidente, uno de los chavos estaba tratando de leer uno de los dos pilotos estaba tratando de leer el manual porque esto estaba fallando cuando se estrellaron. Son preguntas que le hacemos a la tecnología sin darnos cuenta. Confianza que le damos. Muy bueno, pues muchísimas gracias por venir, espero que se hayan divertido y hagan preguntas.
A veces, ¡ándale! ¿Cuál considera que es el rol o el papel que juegan los experimentos imaginarios en la física o en el desarrollo de la física actual? Mira, para el desarrollo de la historia de la física, cuando no se tenía control de un átomo, fueron vitales. ¿Por qué? Porque Bohr, con esa mente privilegiada que tenía, siempre tenía una manera de diseñar un experimento imaginario tal como los hacemos hoy en día. ¿Ok? Pero hoy en día realmente no se usan muchos experimentos imaginarios para hacer preguntas sobre cómo funciona una ente sola, ¿ok? Tú puedes decir, oye, ¿y todas las simulaciones de Monte Carlo qué son? ¿No? Bueno, las simulaciones de Monte Carlo es una manera de tratar de predecir la realidad, ¿sí? Utilizando fenómenos aleatorios, y funcionan de maravilla y son claves y son fundamentales para cosas como el descubrimiento del bosón Higgs. Si no hubiera habido pero no es lo mismo que un experimento imaginario. Ya el experimento imaginario es una cosa completamente conceptual, en donde el concepto que quieres ejemplificar, ¿sí?, es lo que pasa cuando tienes un átomo. Cuando tienes un electrón aislado, ¿sí? Entonces, es una situación diferente. Usted que trajo a Estados Unidos, este nuevo tratado que se firmó de Quantum Initiative, ¿dónde esa inversión que se está haciendo, a dónde más va a llegar? ¿A las universidades, centros de investigación o empresas que quieren consolidar la tecnología? Mira, la pregunta es muy buena. Estados Unidos respondió hace unos meses a una cosa que los europeos iniciaron hace unos 4 años, ¿sí? Los europeos, la comunidad europea fue la primera que hizo una cosa consolidada, ¿sí?, en la cual la mitad del dinero va a empresas y la mitad del dinero va a centros de investigación y universidades. Y es más o menos el mismo modelo en Estados Unidos, más o menos, ¿sí? Con algunas pequeñas modificaciones, pero a grandes pasos es lo mismo, ¿no? Y son del orden de $2.000 millones. Entonces, $1.000 millones de dólares para investigación y $1.000 millones para consolidación de la tecnología, ¿no? Porque a veces para estas tecnologías una empresa no se animan a arriesgarse tanto, ¿no? Oye, pero si no funciona, bueno, pues por eso es que el gobierno le entra. En comparación, si quisiera que se pusieran en perspectiva, porque una provincia de China, en donde está, cuya capital se llama Anhui, y cuya capital es Hefei, una provincia de China, de las un montón que son, tiene una iniciativa cuántica por $10.000 millones. Ellos tienen 10 veces más. Creo que ya sabemos quién va a ganar, ¿no? Un estado. Y no es el más rico. No tengo la menor idea de cuánto los estados ricos, como por ejemplo donde está Shanghai, o donde está Pekín, o donde está, van a meter. Pero yo sí sé que Hefei, la capital es Hefei, donde está la University of Science and Technology de China, está invirtiendo 5 veces más que la Unión Europea. Esos señores sí saben jugar. Y lo hicieron antes de la cosa gringa. Si tú oyes las discusiones entre los gringos, todo es, no, pero los chinos nos van a ganar. Ay, por supuesto. Los chinos han sido el país más poderoso del mundo siempre, ¿no? Los últimos 200 años son una pequeña fluctuación, pero ya se están recuperando. Si han estado en China, que es impresionante, ¿no? Bueno, ¿dónde? Es impresionante. Pero un Estado invierte 5 veces lo que o Estados Unidos o la Unión Europea.
Y como dicen, no, pero es que, mira, si el 10% de ese dinero lo usan, pues ya le ganaron. Sí. Esta tecnología de blockchain solo se usa para hacer procesamiento, también se puede usar para hacer almacenamiento. Mira, las dos se pueden usar para las dos cosas. Las dos se pueden usar para las dos cosas. Sí, la pregunta es cuál se puede usar para procesamiento, se puede usar para almacenamiento. La respuesta es se puede usar para las dos. Sí, se puede usar para las dos. Sí, en ambos casos hay pequeñas, llamémosle así, circuitos cuánticos, ¿no? Compuertas cuánticas. No hay una computadora cuántica como tal, pero ya hay compuertas cuánticas y tú puedes hacer operaciones fundamentales, pero también puedes guardar en la memoria, ¿no? Y es una memoria a largo plazo. Sí. Es que en algún punto de la conferencia mencionó sobre la posibilidad de estudiar qué pasaría con la información al atravesar por un agujero negro. Pues bueno, justo el ejemplo que mencionó fue lo de la correlación, que podemos nosotros conocer si tenemos en algún lugar la información de que una red es verde, podemos saber que la otra persona que va a interpretar la información puede ver el rayo amarillo. Entonces yo me quedé pensando acerca de como si pudiera, no sé, se está investigando sobre qué sucede realmente con la información al atravesar un agujero negro, o si definitivamente no la podemos recuperar. Poder pensar en que los agujeros negros tienen como la capacidad de borrar la información de nuestro universo. Mira, la pregunta es muy, muy buena, muy relevante y la respuesta es sí hay mucha gente estudiando ese problema, ¿sí? Y es un problema, yo conozco una sola persona, se llama Brian Stringle, y él tiene ideas que están relacionadas con una cosa que se llama, no me preguntes qué es, pero se llama quantum scrambling, ¿sí? Y Brian Stringle, y tiene que ver con lo que pasa con la información dentro de un hoyo negro. Y yo presencié el martes una discusión de la cual no entendí nada entre él y John Preskill, y John Preskill es una de las autoridades máximas en cuestiones cosmológicas y cuánticas, entonces como que tenían algo que decirse los dos. Y John al terminar decía, no, las ideas de Brian son muy buenas, ¿no? Yo lo presencié, no me preguntes qué fue, pero era una cosa de lo que Brian hace, se llama quantum scrambling. Esa palabra sí me acuerdo. De la memoria de almacenamiento cuántico, ¿cómo mantiene un sistema tan estable? O sea, ¿cuánto tiempo puedes tener tu sistema para que mantenga la información? Mira, en esos, por ejemplo, en los superconducting qubits, no se conoce hasta ahorita un límite. Si tienes el sistema en el estado más bajo, funciona muy bien. Es que recuerdo que había leído sobre en sistemas superconductores, de hecho los superconductores topológicos, decían, que tenían estados que se podían mantener por tiempos indefinidos, pero por ejemplo en los iones se puede almacenar. Mira, en los iones lo que haces es lo almacenas en el estado base, el cual no está excitado, entonces puede vivir lo que sea, y es lo que les decía hace rato, que había un problema de vacío, ¿sí? Y ese problema de vacío a veces golpea el ion y lo manda por allá, con una vida media por ion de una semana. ¿Okay? Entonces, lo que necesitas hacer, y por eso ya puedes empezar a ver por qué tienes que tener, por cada qubit lógico, necesitas tener 10 qubits físicos, ¿sí? Hay quien dice que 7, hay quien dice que 14, pero del orden de 10, ¿sí? Para tener copias, y si pierdes por vacío el qubit, no perdiste la información. El qubit físico
no sé si saben, lo que haces es enredas el qubit físico, ¿sí?, con otro qubit. Entonces, si este se pierde, la información te queda en este. Y no necesitas leer. Tenemos que dejar la sala. Bueno, se acabó. Y el culpable de que ya haya venido es este señor, ¿eh? Así de que trátenlo bien, ¿eh? Hay que usar la sala, así que... Bueno, es su problema, ¿no? Nosotros ya la usamos, ¿no?